A toda la sociedad que en este momento vamos a leer, a los habitantes de Xochimilco, al pueblo de México, a los y las indignadas, a los medios de comunicación. Al igual que 100 años atrás, hombres y mujeres de firmes convicciones decidieron reunirse en Xochimilco. Las fuerzas revolucionarias zapatistas y villistas del sur y del norte decidieron poner un punto final a un gobierno marcado por el despojo y la tiranía, y así definir los últimos detalles que se concretarían el 6 de diciembre de 1914 con la llamada toma de la Ciudad de México. Una nueva era se abría para México, la lucha para la justicia social y que el pueblo sea sujeto de su propia historia para vivir como seres humanos libres, sin capataz y sin amo, sin humillaciones y sin miserias, como lo dijera Zapata. Al igual que 100 años atrás, el gobierno en este país vuelve a ser caracterizado por ser la suma de todas las injusticias, despojos, retrocesos históricos, corrupción, impunidad y gobernar teniendo como regla el olvido del pueblo mexicano. Es por eso que pueblos, barrios, colonias, organizaciones, estudiantes, obreros, campesinos, amas de casa y habitantes del sur de la Ciudad de México nos hemos congregado en este lugar para decir, como 100 años atrás, que si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno, que no haya paz para este gobierno marcado por la corrupción, por la impunidad, por los excesos, por los abusos, por la muerte, por los feminicidios y por las desapariciones forzadas. Pero también ese gobierno marcado por el miedo a ser derrocado por miles de mexicanos y mexicanas que hartos de ver cómo sus condiciones de vida van en detrimento día a día, salen a tomar sus calles para poner fin a aquellos que nos detienen, nos desaparecen, nos encarcelan, nos asesinan o simplemente hacen oídos sordos y fingen ceguera ante las atrocidades con las que está coludido. Que no haya paz para ese gobierno que ni nos ve ni nos oye. Ahora nos llaman violentos por tomar la palabra, por expresar la digna rabia que ellos nos han provocado, por denunciar que otro México es posible solo sin ellos. Nos agreden por querer construir un país lejano a esa violencia que sistemáticamente e históricamente ha venido de sus cúpulas. Esa violencia que vino en 1968, en 71, en Acteal, en Aguas Blancas, en El Charco, en Atenco, en Oaxaca contra la APO, que vino también cuando 49 niños de la guardería ABC fueron asesinados bajo el fuego de la impunidad. Esa violencia que nunca se fue y que ahora nos quiere golpear directo a las entrañas, cuando el pasado 26 de septiembre su brazo armado asesinó a 3 estudiantes, 3 civiles, y detuvo para luego desaparecer a 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el municipio de Iguala, en Guerrero. No aceptaremos que nos siga gobernando esa élite neoliberal que nos quiere despojar de nuestras tierras y nuestros recursos, de nuestra soberanía alimentaria, que con sus reformas estructurales nos quieren arrebatar las conquistas laborales y educativas ganadas en la revolución. Este gobierno que nos quiere imponer el concepto de narcotráfico como único responsable de las tragedias que acontecen en el país, cuando la línea entre este y el gobierno hoy parece disiparse. Este gobierno que bajo conceptos como desarrollo avanza en el ecocidio en nuestras montañas, lagos y tierras, que atacan los espacios autónomos construidos con dignidad, rabia y sangre. Temen donde el pueblo está decidido a gobernarse, temen a nuestra organización, y que con esa organización libre, horizontal, sin presupuesto público, construiremos la autonomía de nuestras colonias, pueblos y barrios, aún en esta golpeada Ciudad de México. Es por ello que, considerando que defenderemos nuestros territorios, los bienes comunes, los derechos laborales, educativos, de salud, de vivienda, pero sobre todo nuestro derecho a una vida digna, que hacemos un llamado a cada habitante de esta nación a organizarse, a resistir, a sembrar autonomías y proyectos de autogestión. Desde el sur de la Ciudad de México condenamos la violencia que el Estado mexicano ejerce contra los y las mexicanas, y por ello exigimos la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la derogación de poderes en los 3 niveles de gobierno y la renuncia de Enrique Peña Nieto, la renuncia también de Miguel Ángel Mancera
y de Jesús Rodríguez Almeida. Peña, fuera Peña, fuera Peña, fuera Peña. Que se vaya Peña y que se vaya con todas sus reformas estructurales también. Por eso pedimos también la libertad de todos los presos políticos cuya digna rabia no cabe tras las celdas. Y por último, exigimos la creación de una asamblea constituyente popular que haga valer el ejercicio de la soberanía del pueblo. Hoy en el sur de la Ciudad de México hemos decidido organizarnos no solo para resistir, sino para enfrentar este panorama lleno de violencia. Un bloque del sur conformado no solo por los habitantes de sus colonias, pueblos y barrios, sino por sus estudiantes, sus organizaciones sociales independientes. Un bloque que buscará promover la organización, las alianzas, la lucha por una vida digna, por el reconocimiento de la autonomía de los pueblos y sobre todo por un futuro digno para los y las mexicanas. Que este centenario del Pacto de Xochimilco resuene no solo en el sur de la Ciudad de México, sino en cada habitante que está indignado y que como millones de nosotros de abajo y a la izquierda decimos: ya basta, Zapata vive, la lucha sigue, Zapata vive, la lucha sigue, Zapata vive y vive, la lucha sigue y sigue, Zapata vive y vive, la lucha sigue y sigue. Gracias a todos, compañeros. Vamos a continuar con dos historiadores que nos vienen a hablar un poquito de lo que se suscitó hace 100 años. Y vamos a empezar con el historiador Francisco Pineda, que nos va a hablar de Emiliano Zapata y la revolución social en México. Les pido un aplauso, por favor. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Voy a hablar de la revolución social que jefaturó el general en jefe Emiliano Zapata. El año de 1914, México vivía una situación revolucionaria. Al destrozar al ejército federal y derrocar a Victoriano Huerta, la revolución cruzó el umbral del antiguo orden y abrió nuevos horizontes. Emiliano Zapata y 26 jefes del Ejército Libertador expusieron esa situación revolucionaria en 1914 del siguiente modo. Cito: el ejército no existe ya, el tesoro público está exhausto, el crédito nacional se desplomó en la bancarrota, el gobierno está deshonrado por el asesinato y por la traición, los intelectuales del porfirismo han hecho fiasco, las clases acomodadas han puesto de relieve su corrupción y su cobardía, el clero católico ha patrocinado las peores infamias y ha hecho alarde de un impudor inaudito. El antiguo régimen ha quedado vencido en los campos de batalla, en los campos de la idea, ante la moral, ante la civilización, ante la conciencia universal que protesta indignada contra ese aluvión de crímenes, contra esa escandalosa ostentación de todas las desvergüenzas y todas las podredumbres. Ejército Libertador. A finales de ese año, cuando Carranza desconoció a la convención celebrada en Aguascalientes, dio inicio a una nueva guerra. El 14 de noviembre, Emiliano Zapata dio la orden general para tomar la Ciudad de México. El Ejército Libertador tenía desplegadas sus fuerzas desde Chalco hasta Milpalta y Xochimilco, y de la Jusco hasta Coajimalpa. Las avanzadas zapatistas tomaron pronto Iztapalapa, Xochimilco, Tlalpan, San Ángel y Coyoacán, Santa Fe, Tacubaya, Chapultepec y la estación de Buenavista. El 24 de noviembre de 1914, el Ejército Libertador tomó en combate la capital de la República. Apenas habían transcurrido 3 años desde que en la soledad de la agreste miseria la Revolución del Sur proclamara el Plan de Ayala.
para acabar con la tiranía que nos oprime y redimir a las patrias de las dictaduras que nos imponen. Hace 100 años, después de tomar la capital de la República, el Ejército Libertador designó al coronel Vicente Navarro, joven, originario de San Nicolás Totolapan, Contreras, como gobernador interino del Distrito Federal. En las principales calles de la metrópoli aparecieron decretos de este gobierno interino y del ejército rebelde. Cuidado con las noticias, hay que decir la verdad, siempre la verdad, aunque sea contra nosotros, advirtieron a la prensa los jefes surianos, como el entonces coronel Herminio Chavarría, nacido en Santa María Aztahuacán, Iztapalapa. Asimismo, en aquellos días los rebeldes confiscaron la imprenta del principal periódico porfirista, El Imparcial, y publicaron ahí su propio diario, El Nacional, bajo la dirección del joven zapatista Octavio Paz, padre. El 27 de noviembre de 1914, como a las 5 de la tarde, surgió el rumor de que Emiliano Zapata se encontraba en la escuela de tiro, cerca de la estación de San Lázaro. Hubo nutrido tiroteo y festejo. Periodistas de El Sol buscaron entrevistarlo. Por fin, sorteando compactos grupos de gente armada, los periodistas llegaron ante la presencia del jefe. Una banda suriana amenizaba con sus acordes y Emiliano Zapata se hallaba en medio de un numeroso grupo de campesinos revolucionarios, rebeldes, convencidos de su propia fuerza libertaria, mujeres y hombres, ancianos, niños y jóvenes, dispuestos a vencer o morir, pero también a vencer y cumplir. Sí, hay que tener muy presente el papel de la mujer revolucionaria en la epopeya zapatista, como María Guadalupe Muñiz, que le escribió: ciudadano general Emiliano Zapata, mi general, estamos a las órdenes de usted. General, quiero que me haga usted favor de darme el nombramiento escrito que usted dice darme, anticipándole que por lo pronto necesito 50 carabinas y parque. Suplico a usted tenga la bondad de decir